Vamos, hermanos, la página 11. Consecuencias de la fornicación, odio. Odio significa antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Molestia, cansancio, fastidio, fastidiarse, cansarse de algo, tomarle tedio. El odio es la tercera enfermedad en el matrimonio que viene como consecuencia de la fornicación, de no haber guardado el pacto sagrado del matrimonio como lo estableció Dios desde el principio, ya sea por ignorancia o consciente. La tercera consecuencia es el odio, mezclando con el amor una terrible intensidad de sentimientos que por momentos ama apasionadamente y por momentos odia con locura. Se comienzan a mezclar estas dos cosas. Se siente que se ama, pero a veces se siente que se odia. Y llega la confusión y es donde la gente comete estas locuras, porque se deja llevar por este odio. Y esto es debido a la fornicación antes del matrimonio. Entre comillas, que consume de pasión y después odio irracional, aborrecimiento, detestar ser tocado por el cónyuge, no soporta verlo ni incluso oírlo, y días después consumirse de tristeza por aborrecimiento, por amor y hasta perder el apetito porque no puede vivir sin su amor. Salmo 109:5, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee? ¿Qué dice el Salmo 109? Me devuelve mal por bien y odio por amor. Hay una confusión tremenda en esa situación, ¿no? Y de verdad que es bastante terrible cuando una persona habla y no se sabe si lo odia o lo quiere, o la odia o la quiere, y como que no entiende si dejarla o amarla o odiarla, y es debido a eso, ¿no? Los sentimientos son reales y afectan nuestras vidas y amor y hasta, nuestras relaciones. Encontramos estas consecuencias en la historia de Amón y Tamar, ¿no? Que eso está en 2 de Samuel. Es una historia donde el hermano se enamora de la hermana a tal manera de que llega un momento que le haga una trampa y abusa de ella, ¿no? Y después la odia impresionante y no entiende por qué, ¿no? Porque lo que había era una pasión, no había un verdadero amor. Beto decía ahora de que cuando confundimos la pasión con el amor y de pronto no esperamos y por consiguiente dejamos que nuestro apetito haga de las suyas en el momento, eso produce ese sentimiento, ¿no? Después de haber obtenido el acto, llega un momento que se siente un odio impresionante. Y eso fue lo que sucedió aquí en este capítulo de 2 Samuel. Características del odio. Primero, es lo contrario al amor. El amor es de Dios, el odio es de la carne. Tito 3:3. Es un sentimiento negativo, ¿no? El odio es un sentimiento negativo de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, situación o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir aquello que se odia. Mateo 24:10, y Proverbios 16:26, ¿qué dice? ¿Alguien que tiene ese versículo aquí? Sí, Mateo 24:10. Dice la palabra de Dios: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es bíblico.
unos tropezarán y se aborrecerán unos a otros. Hay poder en el Señor. Tembló. El poder de Dios, ¿no? La unción bajó. ¿Ah? Sí me puedo apoyar. Pensé que era un atentado, hermano. Están atentando contra mi vida, Dios mío. Han sucedido cosas tremendas en este congreso y hasta atentados. Alguien me odia por ahí, hermano. Ya, gracias, hermano. Déjalo ahí. Déjalo ahí que yo. Sí, déjalo ahí. Ahí quedó grabado todo. Okay. Por ahí vaya a saber la bala o algo salió por ahí. Sí. Es una obra de la carne, ¿no? El odio. En Eclesiastés 9:11 se habla acerca de eso, ¿no? Proviene del pecado el odio, que produce miedo y aversión. Odio se puede basar en el miedo a su objetivo, ya sea justificado o no, o más allá de las consecuencias negativas de las relaciones con él. El odio puede generar aversión, sentimientos de destrucción de equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción. Hay gente que llega al momento, en estos días, hay una noticia de alguien que mató a su amada, ¿no? A su esposa y a su hijo. Y eso es cuestión de esto, de relaciones que no se llevaron conforme a lo que Dios decía, que comenzaron en fornicación y el enemigo ganó la batalla ahí. Y llegar al punto de uno matar un hijo y la esposa y hasta hacerse daño a sí mismo, ¿no? Porque hasta se tratan de asesinar porque no entienden qué pasa, tienen que hacer eso porque el enemigo les ganó la batalla en ese sentido y se llenaron de odio en su carne. Es insólito creer que uno va a matar un hijo de 2 añitos, de 3 añitos y se va a matar a sí mismo y va a matar supuestamente a la persona que uno ama. Y eso es debido a eso, ¿no? A que las cosas no se hicieron como Dios lo mandaba, ¿no? Canalizar correctamente el odio el odio no es necesariamente irracional o inusual. Es razonable odiar a gente u organizaciones que amenazan la asistencia o hacen sufrir, o cuya supervivencia se opone a la propia. La gente que suele odiar a lo que se opone a la salud y el bienestar. Entre las cosas odiosas para mucha gente están los capitalismos, el socialismo, el nazismo, el comunismo, la guerra, la esclavitud, las religiones, el genocidio e incluso su propio odio. Hay gente que es como los barristas, ¿no? Lo que pasa en esas personas, se llenan de odio y eso es algo de la carne. Parece impresionante, pero ellos están enamorados de un equipo, pero se matan por eso, ¿no? Hasta ese punto se llega a el odio a funcionar en la gente, ¿no? Odiar un grupo de personas por un color de una camiseta y odiar a una persona por una ideología, por el capitalismo, por otras cosas, ¿no? Cuando vemos en las noticias lo que sucede en otros países, hay gente que lo hace por eso, ¿no? Beto decía que en los países orientales no les permiten ni ver televisión y son unos asesinos impresionantes, ¿no? Entonces el odio es un fruto de la carne. Cuando hay fornicación en el matrimonio, siempre va a estar eso allí, ¿no? Siempre va a estar eso allí, se va a refrenar y se va a representar en muchas cosas. Las vamos a expresar de muchas maneras, ¿no? Dice el punto número 6, produce violencia. El odio es con frecuencia el preludio de la violencia. Antes de la guerra suele ser útil enseñar a la población a odiar a otra nación o regímenes políticos. Salmos 25:19, ¿quién lo lee? Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. El Salmo 109:3.
Séptimo, su raíz es el egoísmo. Odiamos lo que no podemos tener o controlar. Segunda de Samuel 13:15. Estamos hablando del mismo caso de Tamar. ¿Cómo combatir el odio? De acuerdo a lo que nos enseñó Jesús, el odio se combate con una sola acción sencilla, pero muy compleja, siendo misericordiosos. Mateo 5:7, que dice: amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Entonces, una de las cosas a las cuales tenemos que pasar es a la misericordia, al perdón y a la misericordia, ¿no? A entender la persona en el otro, ponerse en los zapatos de la otra persona. Qué bonito el ejercicio que hizo el hermano Rubén aquí cuando dio su testimonio, ¿no? Nos conmovió mucho de una relación y de lo que le sucedió, y llega el momento en que tiene que uno perdonar a la persona a pesar de lo que ha sentido, ¿no? A pesar del dolor que se causó, del daño que se hizo. Pero como ya conocemos de Dios, llega un momento en que tenemos que aprender a perdonar. Yo creo que una de las cosas más complicadas para nosotros es el perdón. Una de las cosas con que más debatimos nosotros es eso. Yo lo veo mucho con los chicos de la casa también, porque viene muchos resentimientos con la familia, con todo, y eso aplica a que ellos sean poco perdonables, y hay que enseñarles a que ellos tienen que aceptar el perdón a sus familias. Yo que fui adicto, llegó un momento en que yo pensaba que mi mamá me odiaba, mi papá me odiaba, la gente que me quería ayudar me odiaban, y ellos lo que odiaban era lo que yo tenía dentro de mí, mis actitudes, todo lo que yo hacía. Pero ¿cómo no va a amar una mamá a un hijo si lo tuvo 9 meses en el vientre y es sangre de su sangre? Es de ella, ¿no? Pero la actitud es la que nos declara el rechazo. Y llega un momento que para nosotros es muy difícil perdonar. En los mismos discípulos se dio el caso de que en algún momento de la Escritura se da el caso donde Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7. Ya había contado las veces que el hermanito que le estaba poniendo problemita a él, o que lo venía molestando o le fastidiaba, no sé. Pero como él tal vez dijo 7 es el número del Señor, entonces hasta 7 y ahí nomás. Y le pregunta al Señor: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y le dice hasta 70 veces 7, y Pedro, como no sabía leer ni escribir, porque dicen que era un pescador y letrado, quedó volando. Si para nosotros es difícil definir cuántas veces son 70 veces 7, el que no sabía eso, pues le quedó complicado, ¿no? Y lo desarmó de tal manera de que tenemos que perdonar la cantidad de veces que sea, ¿no? Y es muy bonito decirlo. Es muy bonito enseñarlo y es muy bonito leerlo, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque cuando nos llegan los momentos donde tenemos que aplicar esta partecita, es donde muchos cristianos no son capaces de... me decía un hermanito anteayer, me decía que cómo es posible, no sé si esto salió de algún cristiano, de que digan los cristianos: yo le perdono pero no olvido, ¿no? Y pues si perdonó, pues tiene que olvidar, ¿no? Es que la cicatriz, pero la cicatriz no duele. Cuando la cicatriz está en el cuerpo de uno, pues se quedó el hecho ahí, pero eso no duele, ¿no? Queda como la marca. Pero si cada que yo me acuerdo del hecho me duele, no he perdonado, ¿cierto que no? No he perdonado. Entonces, sanar eso es complicado. Yo cuando tenía 10 años, mi papá se fue de la casa y nos dejó sin nada. Yo llegaba a jugar un partido de fútbol y cuando yo veo un carro afuera de mi casa y llego, mi papá iba con el último viaje de las cosas y volteó a mirar hacia dentro de la casa y no había nada, absolutamente nada, solo un fogoncito de eso, candela, de esos de... Y yo siendo un niño se lo tiraba
a la calle y él me lo devolvía desde allá. Y yo volví y se lo tiraba. Y eso causó en mí un odio impresionante hacia mi papá, que yo por muchos años no le hablé. Y quise a veces hasta quitarle la vida, porque para mí eso era impresionante, o sea, era muy doloroso, ¿no?, que él nos hubiera dejado de eso. Mi mamá le tocó, los vecinos nos regalaron ollas y cositas para poder nosotros sobrevivir 4 hijos con una mamá abandonada. Y pasé por las drogas y todo esto porque estaba muy herido también con esa situación, ¿no? Porque venía también de una relación precisamente que venía de fornicación y causó eso, una división, un término, y a mi papá le importó nada dejar una mamá con 4 hijos. Si aguantábamos hambre o no, no le interesó, ¿no? Entonces vemos lo que hace el odio y lo que marca y lo que afecta, y afecta hasta a los hijos, ¿no? ¿Hasta qué punto llegamos? Y cuando yo conozco de Dios, me tocó perdonar a mi papá. Lo pensé mucho, porque me era difícil. Y ya yo comencé a hablar del amor de Dios y a predicar en las cárceles y a hablarle a los chicos de las drogas, y yo les hablaba del perdón. Pero cuando me recordaba a mi papá o pasaba algo con mi padre, pues yo sentía dolor, yo sentía odio hacia mi papá, ¿no? Hasta que un día Dios me llevó a buscarlo y a perdonarlo, hasta decirle que me perdonara a mí, que yo me sentía de que me dijo Dios, así usted no haya sido el causante, usted tiene que pedirle perdón. Y a veces el orgullo no nos deja hacer eso, pero cuando lo hacemos hay un descanso impresionante y la misericordia se mueve en el corazón de nosotros. En una época, cuando mis padres me castigaban, yo era como el hijo de Beto, que no lloraba. Todos mis hermanitos lloraban, yo no lloraba. Era muy rebelde y yo no lloraba por nada prácticamente. Pero cuando Dios toca mi corazón y yo comienzo a hacer estos ejercicios del perdón, de perdonar a mi papá y todo esto, como dijo Rubén, me volví un lloretas. Lloro despidiendo un avión de carga. ¿Sí? Mi corazón dice que nos cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿no? Gloria al Señor por eso. ¿Sí? Entonces la manera es con la misericordia, ¿no? Se dice fácil, pero para algunos es muy difícil, sobre todo porque han sido heridos y lastimados, de lo que yo estoy hablando, ¿no? Y su odio muchas veces tiene justificación. Es que él lo hizo, o ella lo hizo, o pasó esto y aquello. De todas maneras, aun cuando no haya heridas ni ofensas o faltas del uno por el otro, el simple hecho de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio ha producido estas terribles consecuencias del odio. ¿Sí? Yo veía el hogar de mi papá y mamá muy bonito, hasta que llegó el momento en que todo volvió un caos, ¿no? Y los recuerdos más lindos de uno como hijo es cuando uno ve a los padres juntos, cuando sale uno al parque con el papá, juega con... Esos son momentos que quedan en la retina de un niño por toda la vida, ¿no? Pero de un momento, precisamente por ser una relación de fornicación, se volvió un caos total y no se sabía ni quién era el culpable. Y mi papá era una mujer de casa, juiciosa de todo, y tal vez no entendía qué pasaba, pero el enemigo ganó la batalla ahí, ¿no? Hoy día, mi papá salió a vivir con otra mujer y por muchos años, y hoy día ya mi papá es cristiano, y él llega a la casa de mi mamá, donde están a veces mis hermanos, mi mamá le sirve almuerzo, le sirve tinto, y yo digo, qué tenaz, hermano, ¿cómo le dolerá a mi papá después de tantos años de abandono y haberla dejado sola? Sentir que él como que anhela volver otra vez, porque él ha vuelto a los nietos, él saca a los nietos, lo que lo hizo con nosotros por un tiempo, ya lo quiere hacer con los nietos, y lo disfruta y salen a pasear, y yo, mi mamá que lo atiende y todo, y ya no está el resentimiento, y hay como un conformismo. Pero yo digo que debe ser muy, muy doloroso para mi papá
saber de que él perdió un hogar tan bonito y que lo podía haber sostenido con nosotros y había podido disfrutar muchas cosas con nosotros, ¿no? Entonces, todo debido ¿a qué? A la fornicación. Dice, misericordioso es aquella persona que tiene la capacidad de ponerse en el lugar o en los zapatos del otro, de tal modo que puede ver la vida desde la perspectiva del otro. Nadie sabe lo que pesa el morral si no lo carga, dice un dicho por ahí. Es aquel que carga los morrales de los otros, llevando así sus cargas y sintiendo como en propia carne sus penas y dolores. Misericordioso es aquel que se duele de los males ajenos. Una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa. Efesios 2, 4 y 5, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordias. Y si tenemos al Señor en nuestro corazón, debemos de ser iguales a Dios, producir lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la vida cristiana, y casi todo el mundo creo que le pasa eso, comenzamos a conocer las cosas de Dios y a veces nos volvemos como sheriffs y todo lo juzgamos, y si un hermano falla no lo podemos perdonar y lo queremos despedazar y cómo expresó el amor de Dios y una cantidad de cosas, y hasta que no pasamos por la misericordia de Dios, no entendemos lo que le pasó a esa persona. Por eso dice la palabra que si alguno pecare, tenemos nosotros que somos espirituales, restaurarle con el ¿qué? Con espíritu de mansedumbre, no pensando que de pronto nosotros ¿qué? Caigamos en la misma situación. Y eso es ponerse en los zapatos de otra persona. Cuando yo he visto una persona que ha caído o que está en un problema difícil en la vida y me comentan, a mí me da hasta terror expresar algo, ¿no? Más bien digo, vamos a orar por él, oremos por esa persona, porque a veces nos atrevemos hasta a juzgar y a decir y a acusar y todas estas cosas, no sabiendo que nosotros podemos caer en lo mismo. ¿Y eso qué es? Falta de misericordia, ¿no? Decía Pablo que debemos de ser de entrañable misericordia. Si misericordia es un don inmerecido, lo que Dios tuvo con nosotros, que no lo merecíamos, ninguno de nosotros merecíamos la misericordia de Dios por lo que hicimos, y sin embargo Dios nos aceptó y nos dio esa oportunidad, y nosotros a veces no somos misericordiosos con nuestros hermanos, ¿no? Yo me acuerdo de una enseñanza que decían que el ejército de Dios a veces es el más cruel del mundo, porque en vez de recoger los soldados caídos los acribillamos en el piso. Y en algunas milicias, cuando hieren a un compañero, lo primero que hacen es levantarlo y llevarlo a ver cómo lo curan. Y nosotros tenemos que aprender eso, y a veces tenemos que aprenderlo cuando tenemos que caer y cometer algún error y darnos cuenta lo duro que se siente el haber abandonado el amor de Dios, el habernos desprendido de la mano del Señor y haber hecho cosas que tal vez nunca imaginamos que volveríamos a hacer, y sentir cómo se siente, perdón la redundancia, el estar apartado y no sentir a veces ese gozo que se perdió, ¿no? Pero qué bonito cuando Dios lo recoge a uno con su misericordia y lo abraza, lo ama a uno más, ¿no? Cuando uno siente que Dios, después de uno haberse desprendido algo, vuelve y lo recibe y lo abraza, y como el padre al hijo pródigo lo espera y lo abraza y lo recibe y le hace la fiesta, como hizo el ejemplo del Señor con la parábola. ¡Qué bendición! Yo creo que en esa parábola el hijo que se fue amaba más a ese padre de ahí para allá que el otro hermano que estaba volando porque le hicieron fiesta, le mataron el cordero, y yo que estaba aquí no me haces nada. Y él le dijo, pues si no lo hizo es porque es un bobo, porque tenía todo ahí, no lo hizo. En cambio el otro
el padre lo esperaba, ¿no? Entre comillas, el Señor le quiso decir eso, y todo lo hizo porque no quiso, porque todo lo tenía ahí. Entonces, la misericordia es necesaria para poder comenzar a eliminar ese odio que tenemos en nuestro corazón. Para mí el caso fue ese. Yo cuando llegué a los pies del Señor, yo odiaba a todo el mundo. Yo llegué a un momento que, como les digo, sentía odio por mi papá, sentía odio por mi mamá también, por mis hermanos. Había un hermano que lo comparaban conmigo porque yo era la calavera, él no, y siempre me decían, vea, es que él es así, usted no es así. Y entonces, lo que decía Beto, que cuando tenemos predilecciones con los hijos, eso puede ser dañoso, ¿no? Yo me acuerdo que una vez yo drogado llegué y mi hermano me abrió la puerta y le metió un trompón, allá cayó, y él se armó y yo me armé, y mi hermana se metió en el medio y eso se volvió un caos. Yo quería asesinar a mi hermano y ese problema, y todo era por eso, ¿no? Pero ahora que yo conozco de Dios, que recibí la misericordia del Señor y que mi corazón comenzó a recibir el perdón y todo este ejercicio, pues yo amo a todos mis hermanos. Entiendo que amo a mi mamá, aún a mi papá, a todos ellos, pero todo es debido a que la misericordia se ejercitó en la vida mía. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos a dónde? Efesios. Hebreos 2:17. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos, en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. Amén. De esta manera, Jesús pudo ofrecer su sacrificio que quita los pecados de la gente. Gloria al Señor por eso. 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Sintió lo que sentimos nosotros, igual a sus hermanos, se crió con ellos, sintió todo lo mismo, ¿no? Hebreos 4:15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén, gloria a Dios. Se puso en los zapatos de nosotros Jesús, ¿no? Se puso en los zapatos de nosotros, gloria al Señor. Misericordioso también significa gracia nación, para ayudar a aquellos que lo necesitan. De parte de Dios hacia nosotros, misericordia es alcanzar y ayudar a aquellos que no merecen nada. Debemos ser misericordiosos para los más necesitados y con los que fracasan. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que vosotros estáis en el cuerpo. Dice que no se olviden de hospedar a la gente, que muchos sin querer hospedaron ángeles, ¿no? Entonces es parte de lo que Dios está haciendo en el proceso de nuestras vidas, de la misericordia de Dios comenzar a ser fluida hacia los demás para poder ayudar a los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros en las cárceles y en los centros de rehabilitación? Por misericordia le damos la oportunidad a las personas que no se lo merecen para la sociedad. Mucha gente dice, ¿para qué ayuda a ese adicto? ¿No? ¿Por qué lo ayudan y por qué hacen eso? Pero es tremendo. A mí me han robado chicos en la fundación, se han ido una vez me iba de vacaciones con mi esposa para Cartagena, y cuando llegué a mi cuarto a buscar la cámara filmadora, vi el estuche, pero cuando lo levanté estaba muy liviano. Resulta que un chico se llevó la cámara, se quería llevar un recuerdo mío, como me quería tanto, se llevó la cámara, la filmadora. Se me han llevado herramientas, cables, y ellos les gusta mucho comer papaya, la papaya que uno le da, hasta luego, ¿sí? Entonces, me han hecho muchos rotos, muchos agujeros. Pero a veces yo voy en el carro o en la moto y veo a un chico de esos y lo veo en una condición tan deprimida y lo subo, ¿no? Vamos para arriba, para la fundación. Y cuando ya está en la fundación, al tiempo yo me acuerdo, ese fue que me robó tal cosa.
o me lo recuerdan los otros. ¿Vos te acordás que ese fue que se robó tal cosa? Yo, ¿cómo así? ¿Cómo está aquí? Porque la misericordia es así. La misericordia es así, hermano. Es que es impresionante, yo no lo entiendo. Porque Dios me dice, súbalo al carro o llévatelo para allá. Y es que la misericordia es incomprensible. El amor de Dios es incomprensible con nosotros, ¿sí o qué? ¡Qué bendición! Al hermanito una vez se le llevaron el carro y se quedó esperando el carro. Al señor allá de la otra fundación se le llevaron la moto también. Es un ministerio tremendo. ¿Ah? Sí. Muy asaltado, sí. Una vez yo compré un yogur para mi hija, para un galón de yogur para la lonchera. Y estaba el congelador ahí en la cocina, estaban operando ahí en la cocina y salí y se me olvidó cuando llegué se me olvidó el yogur. Al otro día que fui, por ningún lado, no había huella, no había nada, no había registro, no había tapa, no había nada. Hay un sospechoso que tengo por ahí, y que estaba en la cocina y él tampoco vio nada. Sí. ¿Ah? Está aquí, no quiero decir el nombre, tiene una camiseta morada, pero no quiero decir el nombre. Y está en la parte de atrás. Hoy es el líder de la fundación. Hoy es el líder encargado, lleva 2 años allá. ¿Qué va a hacer uno? Como 14,000 pesos y en una noche lo tomó. Otro atentado. La jugada. Pero como la vida tiene una regla, ¿no? Con la vara con que me dice el medido. En estos días yo le compré una leche de chiva a él y se lo dejé ahí, 5,000, pues me costó una canequita así chiquitica, ¿no? Y le dije, toma esta leche de chiva para que te la... Y el hombre la hirvió y le echó azúcar. Y dio 2 movimientos y cuando volvió, Zaragoza y Pantoja, se le tomaron la leche. Y cuando me contó el otro día, me tomaron la leche que usted me dio. Bien cara esa leche, 5,000 por una cosita así. Y no le costó a él y le dolió. ¿Sí me entiende? Y le dije, ¿y usted se acuerda del yogur? Y ahí sí dijo, no pasa nada. Entonces, esa es la misericordia, hay que entender la gente, ¿no? Y nos pasa. ¿Ah? Ahí salió lo del yogur, hermano. ¿Ah? Vamos en el Gálatas 6:1, ¿qué dice? Amén. Si alguno ha caído, vosotros que sois espirituales, ¿sí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Una vez me llamaba unos hermanos y que entraron a hablar conmigo por allá. Y sí, yo me fui y cerca de la casa de ellos. ¿Cómo le parece, hermano? Que vea que ese hermano, que no sé qué, que pasó y que no sé qué. Algo de alguien, no sé, ni me acuerdo qué era. Y yo le saqué este versículo. Se me vino ahí mismo el versículo. Y hermano, tan. ¿Y sabe qué? No me dieron más. Ay, tú tienes razón. No sé qué. Porque es que no me quería involucrar en eso, que en esa vuelta tampoco yo. Dígame, hermano. Que fueran perfectos como nosotros. No, pero hay que ser muy sabio en ese sentido. Hay que ser muy sabio y ser misericordiosos. Ser misericordiosos. Dice, lo opuesto a la misericordia es el egoísmo. Dice, la insensibilidad. Al que no es misericordioso no le importa el sufrimiento de los demás, solo el mismo. Santiago 2:13, ¿qué dice? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Juicio sin misericordia. Y la misericordia triunfa sobre la justicia.
Amén, gloria a Dios. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no haga misericordia, ¿no? Entonces, nos suele suceder de que en el camino nos vamos a encontrar con situaciones donde vamos a ver de que nos va a tocar a veces proferir un juicio sobre una persona, sobre alguien que de pronto está fallando o supuestamente falló, y debemos de pensarlo muy bien antes de hablar o de proferir un juicio o de hacer algo que no es, ¿no? Porque ahí dice, juicio sin misericordia, ¿no? Y va a llegar un momento donde nos va a tocar perdonar a la gente que nos ha hecho daño o nos ha llevado algo, como lo que nos suele suceder. Es un buen ejercicio. Si usted quiere aprender de misericordia, abra una fundación de rehabilitación de drogadictos y va a aprender a perdonarlos. Todo lo que le hagan, hasta lo ofenden, a veces lo amenazan a uno, que hasta la tienes que te vea afuera y veres que no sé qué. Y ya cuando lo ven a uno afuera, ¿no? ¿Qué les diga? ¿Sí? Y pasa eso, ¿no? Juicio sin misericordia se hará con el que no haga misericordia. Aquí está pues la manera de cambiar el odio. En el mandamiento de Jesús: sean pues misericordiosos como también el Padre de ustedes es misericordioso. ¿Cómo ser misericordioso en la vida diaria con nuestro cónyuge? Cada vez que sintamos antipatía, aversión, molestia o fastidio hasta nuestro cónyuge por algo que dijo o hizo en el pasado, o por conductas, actitudes presentes, o por los defectos o personalidad, procuremos llevar a cabo estos pasos. Primero, guardemos silencio. ¿Sí? No digan nada negativo, no censuremos, ni critiquemos, ni condenemos, ni tratemos de corregir, ni reprochemos, ni amenacemos. ¿Sí? Un ni. Y es complicado porque quedarse callado o quedarse callada ante ciertas situaciones es parte de la misericordia, ¿no? Segundo, procuremos apartarnos para tener un tiempo de oración a solas con Dios. Si no es posible hacerlo, orar en el corazón con los pensamientos. ¿Sí? No bajarse la cruz ahí mismo, sino que orar o apartarse, ¿no? Porque a veces quedamos mal clavados y nos desclavamos con un medio movimiento, ya estamos con los dos brazos desclavados, ¿no? Como la historia del pastor que sabía artes marciales, que siempre le cuento a los muchachos, y una vez tuvo un problema en la calle con una persona y le pegó un golpe, puño, y él cayó al piso, y cuando ya la carne le tembló y le ardió y le dolió y se paró y se acordó que sabía artes marciales y cogió y golpeó a la otra persona, y la otra persona sabía que era cristiano. Y usted no que es que es evangélico, pues que le pegan en esta mejilla y pone la otra. Sí, pero es que me pegaste en el tabique. Entonces utiliza la palabra como la acomoda, como le gusta. A veces acomodamos la palabra a nuestro amaño, ¿no? Hay hermanitos que son candela todavía, ¿cierto? ¿Dónde vamos, hermano? Es que ponen a hacerlo reír a uno. El 3. Derramemos nuestro corazón delante de Dios, ya que nos hayamos apartados, separados de nuestro cónyuge. Oremos a Dios, hablemos con Él diciéndole todo lo que sentimos, desahoguémonos delante de Él, desahogarnos delante del Señor, no delante de nuestro cónyuge, sin omitir ni reprimir nada. Si no se puede hablar, es aconsejable escribir a Jesús todo lo que sentimos y después destruir la hoja, ¿no? Entonces, si usted escribe ahí en la hoja, estoy que lo mato, estoy que la mato. Bueno, hay que expresarle a Dios todo lo que uno siente, ¿no? Oración apartada, ¿no? Antes de reaccionar físicamente, tenemos que reaccionar espiritualmente, que fueron las armas que nos dio el Señor. Que no nos tome en cuenta nuestros pecados y transgresiones. ¿Cómo erradicar el odio? Una vez que estamos combatiendo el odio, ahora entendamos en condiciones para erradicarlo de nuestro corazón.
así como para combatir el odio se requiere una sola acción, ser misericordiosos. Para erradicarlo también se requiere de una, perdonar todo de corazón, perdonar y soltar. O sea, no es el cuento de que perdono pero no olvido, sino que es perdonar de verdad. Y algo que escuchaba yo era que cuando en un futuro problema, no recordar las cosas anteriores, ¿no? Eso es muy particular de las mujeres. Se acuerdan de la hora, los minutos y todos los hechos con detalle, y lo dice. Entonces dice la palabra o dice el estudio que estamos dando aquí que debemos de bregar a llevar eso delante de Dios y a que se borre prácticamente para no poder volver a reactivar eso, porque lo vamos a erradicar y para erradicarlo no hay que darle otra vez el juego posible a eso, ¿no? ¿Cómo prevenir el odio? Ya que estamos combatiendo el odio y hemos empezado el proceso de erradicarlo del mismo, de nuestros corazones, debemos empezar también a prevenirlo en el futuro. La palabra de Dios enseña que lo que sembramos, cosecharemos. Es una ley universal. En la vida no solamente ha habido personas que nos han causado daño, sino que nosotros también hemos provocado daños a otros. Perdonar de todo corazón a los que nos han dañado es la acción de erradicar el odio. Pedir perdón haciendo enmiendas por el daño que hemos hecho a otros es la acción para prevenir el odio en un futuro. Lo que el Señor enseñó en la parábola donde el hombre que va al juez y debe 10,000 denarios y le rogó que le perdonase, ¿cuántos? 100 denarios. Y se lo perdonó, y cuando salía se encontró otro que le debía menos, por eso 10,000 talentos, y a él le debían 100 denarios, y cuando encontró que le debía 100 denarios lo encuelló, y me lo tienes que pagar, y cuando lo vieron los otros, le dijeron al juez y le hizo pagar todo. Yo siempre he hablado esto con los chicos, y hablo mucho esto precisamente, de que entendamos que nosotros hemos hecho mucho daño a nuestras familias, ¿no? Que hemos hecho mucho daño a la sociedad, y a veces allá queremos decir que es que mi familia no me quiere, que mi familia no me visita, que vea que me llamó y me dijo que venía pero no vino, y por eso se llenan de resentimiento con las familias y todo esto. Pero es que el daño que hemos hecho nosotros es mucho más grande, o de otra manera, algún compañerito por ahí se le comió un pan de bonito o le cogió alguna cosita, cualquier cosa insignificante, y eso arman, mejor dicho, que lo van a matar, ¿sí? Y vos, ¿qué has hecho? Mira todo lo que Dios te ha perdonado, y tenemos que aprender a perdonar cosas mínimas. Eso no es nada para lo que usted ha hecho, o le hago la cuenta. Entonces, a veces no entendemos eso. Recibir el perdón es muy fácil y es gratísimo. Cuando uno siente que Dios le perdonó todas sus deudas, todo lo que hizo, todo el daño que hizo, todos los que hemos tenido la experiencia delante del Señor el día que nos quebrantó Dios y que sentimos que Dios nos aceptó y que todo el mal que hicimos y todo lo que hicimos, todo ese daño y todo eso quedó atrás. No se siente livianito, hermano. Eso es una cosa tan maravillosa. Yo me acuerdo una vez que yo lloraba y yo me sentía, qué cosa tan... Pero entonces, ¿por qué no perdonar a otra persona que le ha hecho una falta mínima a uno, no? Tenemos que acordarnos de ese mismo momento cuando Dios nos perdonó. El perdón es la cosa más maravillosa que podemos sentir nosotros, porque era lo que no nos dejaba avanzar. Era ese bulto que no nos dejaba prosperar ni salir adelante. Cuando nosotros queríamos dejar la droga, los que pasamos por eso, un cargo de conciencia no nos dejaba, ¿no? Yo trataba de ser limpio en las drogas, y cuando me acordaba, cuando me alicoraba de nuevo, cuando cualquier cosa me acordaba de lo que había hecho, volvía a lo mismo, y eso no me dejaba avanzar. O cuando me equivocaba de nuevo, no me dejaba avanzar, se ponía más duro el peso. Pero cuando Dios llega y dice que todo eso quedó en la cruz del Calvario, y que Dios no rehabilita sino que restaura, porque nos hace nacer de nuevo.
y es livianito, con todo nuevo y sin peso. Camine, hágale, ¿sí? Qué bendición sentirse perdonado, ¿no? Esas son las cosas más maravillosas que podemos experimentar nosotros, o que hemos experimentado todos los que hemos conocido del Señor. La mujer adúltera que fue tirada a los pies de Jesús, esperaba la muerte, esperaba ser amancillada ahí a punta de piedra, muerta ahí. Y llega un momento en que, esperando el dolor de las piedras, de la muerte, se ve frente a Jesús. ¿Y dónde están los que te acusan? Y se han ido, no están. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Usted sabe lo que experimentó esa mujer en ese momento? Es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Empezar de ser otra vez. Y eso es lo más lindo, que Dios no restaura, regenéranos. O sea, no nos rehabilita, sino que nos restaura de cero y empiece de nuevo, ¿no? Y yo siempre he dicho que lo nuevo huele muy rico. Yo cuando tenía un cuaderno nuevo me gustaba olerlo. Todo lo nuevo huele rico, ¿no? Somos olor fragante delante del Señor cuando recibimos el perdón. ¡Qué bendición! Primero, haga una lista de las personas a las que ha dañado y lo que hizo. Algunos tienen que pedir un blog porque no les alcanza la lista. Eso lo tenemos que acordar, ¿no? Entonces, depende de lo que usted haya hecho, pues hace el pedido en la papelería. Tenemos que hacer una lista. Segundo, piense cómo le gustaría que alguien hiciera enmiendas con usted. Lucas 6:31, ¿qué dice? Alguien que lo tenga por ahí. Nos trataran. Traten a los demás como nos gustaría que trataran. Cuando Dios nos pone en estas, de ponernos en los zapatos de los otros, es ejercitando el egoísmo de nosotros y el orgullo. Porque el egoísmo se muestra cuando yo soy perdonado, pero yo no puedo perdonar, porque estoy recibiendo un perdón que yo no quiero dar. Y cuando el Señor nos pone a hacer esto, la regla de oro, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos, ¿sí? Es donde comenzamos a que la palabra se vuelva rema en nuestras vidas y donde vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque el orgullo tiene que quebrantarse y hay muchas cosas que tienen que bajar la guardia ahí en ese puntico. Donde hablamos de la sana doctrina, a veces en las congregaciones, que si es sana doctrina, que no sé qué, la sana doctrina está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y entre Mateo 5, ¿al qué? 7. Al 7, donde habla, ama a tus enemigos, si te pide, dale, si alguien te pide caminar una milla, ¿qué? Camina 2, ¿sí? Y eso sí es muy bonito, pero cuando a todos nos tiene que, esa palabra se tiene que llegar algún día a cumplir en nuestra vida, ¿no? Es el momento donde nos va a tocar accionar en contra de nuestro orgullo y en contra de lo que yo quiero hacer, y donde me toca perdonar y andar con alguien que yo no quería, o lo que yo le digo, en el caso de nosotros los de las fundaciones, recibir a alguien que yo tal vez dije que no lo volví a recibir, o porque me hizo un daño, o porque esto y lo otro. Entonces ya comenzamos a ejercitar cómo vamos a erradicar y prevenir el odio. 3, reenfoque su vida. Reenfoque su vida haciendo la voluntad de Dios y comenzando hoy en sus relaciones. Note que hay 3 pasos para reenfocar su vida. Libere y perdone en las fuerzas de Cristo. No en las fuerzas de nosotros, sino en las fuerzas de Cristo tenemos que perdonar. Hay personas que nosotros en nuestra propia fuerza no somos capaces de perdonar, pero en Cristo lo podemos hacer, lo podemos lograr. Deje que Cristo haga lo haga por usted. Ore. Jesús, Dios hace en mi vida lo que yo no puedo. Enfrente el mundo otra vez. No lo abandone, no se esconda. Tome decisiones, decida vivir. Diga, ya no soy una víctima.
y comience a mirar hacia adelante. A veces nos volvemos víctimas de nuestro propio odio y de nuestras propias relaciones. Y pobrecito yo, y pobrecito yo, y pobrecito yo. A veces no entendemos eso, menos cuando no conocemos de Dios. Sabemos que en las cárceles hay gente que ha cometido homicidios, ha hecho cosas muy terribles, pero si le quitan el agua por un día en la prisión, quieren hablar con derechos humanos, que son injustos con ellos. Entonces no vemos las cosas desde un punto de vista de la razón por la cual nosotros hemos sido más malos que ellos, ¿no? Dice, observe lo que sucede cuando da estos 3 pasos. Todos sus problemas desaparecerán de su memoria. ¿No le gustaría ser libre de toda esa basura en su matrimonio? En un matrimonio siempre hay problemas, ¿o no? De pronto en el de Beto no, porque Beto es el predicador estrella. ¿Qué? ¿Cierto que no? En todos los matrimonios hay problemas, ¿no? Qué bueno que fuera como en las novelas o como en los cuentos de hadas, que comieron perdices y fueron felices. Pero eso es mentira. Entonces, si no entendemos que eso va a suceder y podemos asimilar de esta manera la forma como vamos a restaurar esas relaciones rotas en nuestras parejas. Esto es todo en este punto. ¿Quién sigue ahora? ¿Esto? Ok.